El engrandecimiento del Estado, logrado solamente mediante las guerras, debe considerarse como uno de los bienes de la sabiduría o la felicidad. Este es el título del capítulo 3 del libro 4 de la Ciudad de Dios. Y miren lo que dice Agustín. Pasemos ya a considerar el peso de las razones que asisten a los paganos para que tengan la osadía de atribuir la gran amplitud y la larga dominación romana a esos dioses, sus dioses, cuyo culto se empeñan en llamar honesto cuando ha sido realizado por medio de representaciones escénicas envilecidas y a través de hombres no menos envilecidos. Quisiera antes, no obstante, hacerme una breve pregunta. ¿Cuáles son las razones lógicas o políticas para querer gloriarse de la duración o de la anchura de los dominios del Estado? Porque la felicidad de estos hombres no la encuentran en ninguna parte. Envueltos siempre en los desastres de la guerra, manchados sin cesar de sangre, conciudadana o enemiga, pero humana. Envueltos constantemente en un temor tenebroso, en medio de pasiones sanguinarias, con una alegría brillante, sí, como el cristal, pero como él, frágil, bajo el temor horrible de quebrarse por momentos. Para enjuiciar esta cuestión con más objetividad, no nos hinchemos con jactanciosas vaciedades. No dejemos deslumbrarse nuestra agudeza mental por altisonantes palabras como pueblos, reinos, provincias. Imaginemos dos hombres, parece las dos ciudades, ¿no? Imaginemos dos hombres, porque cada hombre, a la manera de una letra en el discurso, forma como el elemento de la ciudad y del Estado, por mucha que sea la extensión de su territorio. De estos dos hombres, pongamos que uno es pobre, o de clase media, y el otro riquísimo. El rico en esta suposición vive angustiado y lleno de temores, consumido por los disgustos, abrazado de ambición, de perpetua inseguridad, nunca tranquilo, sin respiro posible por el acoso incesante de sus enemigos. Aumenta, por supuesto, su fortuna hasta lo indecible, a base de tantas desdichas, pero a su vez, creciendo en la misma proporción el cúmulo de amargas preocupaciones. El otro, en cambio, de mediana posición, se basta con su fortuna, aunque pequeña y ajustada. Los suyos lo quieren mucho, disfruta de una paz envidiable con sus parientes, vecinos y amigos. Es profundamente religioso, de gran afabilidad, tanto de cuerpo, sano de cuerpo, moderado y casto en sus costumbres, vive con la conciencia tranquila. ¿Habrá alguien tan fuera de sus cabales que dude a quién de los dos preferir? Pues bien, lo que hemos dicho de dos hombres lo podemos aplicar a dos familias, a dos pueblos, a dos reinos. Salvando las distancias, podremos deducir con facilidad dónde se encuentran las apariencias y dónde se encuentra la felicidad. Es magnífico. Bueno, esto forma parte esto es, mejor dicho, es una partecita del capítulo 3 del libro 4. Son cortitos los capítulos. Yo les había hablado algo de la estructura del libro, que se dividía, bueno, un poco de usanza clásica, en libros a su vez, ¿no es cierto? Que son, creo, si no me equivoco, 22. Bueno, con respecto a la estructura de este libro fantástico, vamos a ver que los primeros 10 capítulos, o mejor dicho, los primeros 10 libros son apologéticos, son en defensa del cristianismo, son, como dice el bien, contrapaganos. Y los otros, a los que les vamos a dedicar cuando terminemos con esta partecita, creo que hoy, lo focal, bueno, los otros 10 o 12 libros de este gran libro ya se refieren a la cuestión política, organizacional, política específicamente, y entra a hablar de la cuestión de las dos ciudades.
Entonces, yo estoy repasando un poquito los primeros, digamos, lo que sería la parte apologética, porque es muy divertida y francamente increíble. A los que tienen que estudiar historia de Roma y quieren repasar un poco, bueno, les cuento que acá Agustín lo que hace es repasar, pero poco menos que desde Troya, desde Eneas, los fundadores de Roma, bueno, no fundadores, pero bueno, el origen de Roma, hasta llega prácticamente hasta su tiempo. Estamos hablando del siglo V después de Cristo. Y en esta parte en que yo estoy llegando, el libro 4, bueno, acá ha llegado hasta César Augusto. No importa, quiero decir, importa, porque va repasando toda la historia romana, a la que no dice que sea solo eso, pero claro, empieza a enumerar todos los desastres de la historia romana. ¿Por qué hace esto? Y bueno, porque aparecían cositas en ese entonces, y frente a cada desgracia, ¿se acuerdan de Nerón cuando decía, ay, los cristianos incendiaron Roma? Bueno, frente a cada cosa que pasaba, sobre todo en ese tiempo que Roma se estaba viniendo a pique, la culpa la tenían los cristianos. Es un clásico. Entonces, bueno, él cuenta eso que corría y hasta que se veían algunas pintadas de llueve demasiado, la culpa la tienen los cristianos. Y sí, y también aparecía, no llueve, hay sequía, la culpa la tienen los cristianos. Bueno, ¿por qué menciona todo esto? ¿Y por qué se molesta en remontar esas afirmaciones que, por supuesto, obviamente no tienen ningún sustento? No objetivo, por lo menos. Bueno, ¿por qué lo hace? Justamente porque él desarrolla a través de toda la historia romana y ese repaso que va haciendo, que es fantástico, que Roma, como cualquier sociedad, ha sufrido 1800 desgracias. ¿Se imaginan? Las guerras civiles, las guerras de esclavos, las guerras sociales, digamos, las matanzas. No solo, él incluso dice, y bueno, los bárbaros o los extranjeros nos pudieron provocar muchos desastres. Caso las 3 guerras púnicas, que lo reconoce perfectamente, el desastre que fue para Roma y para su población, ¿no? Pero, dice, el tema es que eso no se puede atribuir a los dioses, porque si fuera así, sus dioses los hubieran protegido. Qué interesante. Obviamente lo que está queriendo decir es que no tiene nada que ver con eso, ni siquiera aunque se hagan cristianos, aunque se hicieran cristianos, cosa que le encantaría, pero no se trata de eso, porque ahí hay un salto, lo que yo les mencionaba antes, un salto cualitativo. Adoramos a Dios no porque le hacemos sacrificios y cuestiones así, y porque nos va a favorecer. No, es porque es lo debido y, digamos, nos favorece en un sentido espiritual, no en ese sentido. En eso es muy racional Agustín, no tiene nada que ver, hagan los sacrificios que quieran. Bueno, lo mismo han sufrido, desastres, guerras, matanzas. Menciona todos los espantosos episodios de esa historia tan sangrienta de Roma, especialmente las guerras púnicas. Cuando llega a los gracos, a la rebelión de los esclavos, Espartaco, que fueron matanzas indecibles, a la guerra entre Mario y Sila, bueno, a todo ese derrotero sangriento hasta llegar más o menos a la República, ¿verdad? Aunque siguieron ahí con el derrotero sangriento, pero bueno, hasta acá estamos llegando, más allá de que él va a repasar la historia de Roma hasta su tiempo. Con todo, Agustín se aferra a Roma, en el punto que yo ya les comenté, en el sentido de que todavía guarda una esperanza de que si se vuelve totalmente cristiana, quizás pueda salvarse, porque no se le escapa que lo que tiene enfrente es, bueno, la angustia del vacío, digamos, organizacional que está atravesando todo digamos, lo que era el Imperio Romano, lo que es hasta ese momento el Imperio Romano. De cualquier manera, cuando va contando todos estos ejemplos, incluso cómo se refugiaban en los templos, que igual los mataban en los templos, los desastres, los asesinatos en el Senado, las guerras atroces ¿no? Las guerras entre los mismos romanos,
y esa tremendas luchas por el poder. Entonces, vamos a lo que nos interesa en este punto. Porque en la segunda parte que yo les mencioné, los siguientes, digamos, 10 libros, ahí ya en el que solo vamos a ver, no solo va a ver toda la parte política, sino que va a desarrollar, yo entiendo que por primera vez con esa amplitud, bueno, quizás se me pasa algo, no soy tan ducha en la cuestión de los padres de la Iglesia, pero creo que por primera vez y con esa sistematicidad y solidez, los fundamentos del cristianismo y su superioridad, digamos, respecto del paganismo. Entonces, dicho lo cual, no es que va a discutir, hay los dioses y este es mejor, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver y bueno, si tanto los hubieran protegido sus dioses, nunca hubieran atravesado los desastres que atravesaron, muy especialmente con las guerras civiles, las guerras de clase, las guerras sociales, los graupos, las 3 guerras púnicas y siguen las firmas, todo matanzas, todo desastre. Bueno, yo quería mencionar, antes de terminar esto, que en el camino entre el paganismo y el cristianismo, un detalle que me parece importante, Agustín se hace maniqueo. El maniqueísmo no era una secta cristiana, sino que era una religión que había nacido, bueno, lo que llamaríamos Persia, que era un caldero religioso y cultural, y que era lo que llaman algunos, los que estudian esto, enoteísmo, esta religión maniquea. O sea, algo que está como en camino hacia el monoteísmo, pero que no llega a centrar la religiosidad en Dios, digamos, como lo hicieron los judíos, por ejemplo, los hebreos, y después los cristianos, y también el Islam después. No, es algo que está, la lucha entre el bien y el mal. Hay algo que va hacia eso. Incluso fue una religión que compitió mucho con el cristianismo, pero terminó predominando el cristianismo. Bueno, este es un paso interesante porque es algo en el camino espiritual, algo le está haciendo ruido a Agustín hasta que llega al cristianismo. Y lo otro que les quiero mencionar antes de terminar esta parte es que cita en algún momento de estos primeros capítulos al libro de Job. Lean el libro de Job, dice. Uno puede ser genial, fabuloso, divino, un hombre justo y hasta un buen cristiano, le va a pasar lo mismo, o le puede pasar lo mismo que a cualquiera, no adora a Dios por eso, es porque es lo debido. Y acá se pone el centro en la moralidad, no qué sacrificios hago, no a quién adoro, no, cómo vivo y cómo soy en sociedad y con el otro. Bueno, nos vemos en la próxima en que vamos a entrar en la parte política propiamente de este libro magnífico. Gracias.